Principio y final excelente. Principio y final excelente. Y voy a basarme en dos partes de Isaías, capítulo 6 y capítulo 66. Voy a leer palabra del Señor. Amén. Principio y final excelente. Dice así para la gloria de nuestro Dios. Isaías capítulo 6. ¿Ya lo tienen todo? Y para aquellos que quieran seguir la corriente y el paralelismo, Isaías 66. Pero vamos a leer primero 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Hagamos una oración a Dios. Padre, Señor nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu maravilloso nombre. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has traído a este lugar, a esta vigilia, para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por darnos la fortaleza, que después de un arduo día de trabajo estemos acá para adorar y bendecir tu nombre en este día, Señor. Te pedimos, Dios, que nos siga fortaleciendo. Quiero hablarles a tu pueblo, Dios, de un principio y un final excelente. Dame la inspiración, Dios. Dame, Dios mío, la facilidad de expresión que solamente tu Espíritu Santo sabe dar. A Él le doy la gloria, la honra y la alabanza. Poderoso Padre, poderoso Jesús y poderoso Espíritu Santo. Perdona a tu pueblo. Perdona los pecados de mi nación Venezuela, Dios. En esta vigilia te pedimos, por favor, Padre eterno, que bendigas nuestro pueblo, nuestra nación, perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra. Por favor, tu pueblo te lo pido en el nombre de Jesús. Y en ese nombre te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Amado, quiero inspirarme un poco en este título del mensaje, un principio y un final excelente, en la vida y obra de uno de los profetas más grandes que ha pisado esta tierra. Algunos lo colocan como el más grande, y no carece de méritos para decir que Isaías fue un profeta de la altura y la dimensión de la obra extraordinaria que durante 60 o algo más de años
que estuvo en su ministerio. Isaías fue llamado aproximadamente a la edad de 20 años y desarrolló un ministerio longevo, un ministerio fuerte, duradero, contundente. Isaías fue el profeta, amados, que más revelación trajo de la venida, del advenimiento, de la persona, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Isaías podemos definir a Isaías como el evangelista prominente del Antiguo Testamento que habló de nuestro glorioso, de nuestro dulce, de nuestro amigable Jesús de Nazaret. Amén. Denle un aplauso, Señor, amados. Ahora, su obra extraordinaria tuvo un principio y un final excelente. En el capítulo 6 vemos cómo Isaías recibe la visión y el llamamiento de Dios. Y al final de su vida, después de 60 años de ministerio, en el capítulo 66, Isaías deja allí una tesis, una conclusión, un resumen del mismo glorioso principio, un glorioso final o un excelente final. Una de las cosas extraordinarias que nosotros debemos de imitar de los testimonios de Dios son esos grandes y poderosos principios, pero también un final glorioso, un final contundente, un final concluyente. En el capítulo 6 vemos que en el inicio del ministerio de Isaías tuvo un principio en medio de una crisis terrible. Usías murió porque sobre el rey Usías, a pesar de que había un servicio a Dios excelente, cometió una gran falta. Violó uno de los mandamientos que solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. Usías se envaneció, quiso tomar un atributo que no le correspondía y fue disciplinado por Dios. Y eso trajo terribles consecuencias para la nación. Nosotros tuvimos también un hecho doloroso donde un gran líder partió de esta tierra. He insistido y he dicho muchas veces que cuando nuestro presidente cometió el error de tomarse el atributo de maldecir a un estado que solamente Dios puede definir hacia la bendición o la maldición como es el pueblo de Israel. Amén. Isaías, en medio de esa crisis tan tremenda, él vio la gloria de Dios. Él pudo ver la visión de Dios. Él pudo ver a un Dios santo. Él pudo ver a un Dios glorioso, lleno de gloria, lleno de grandeza. El capítulo 66, versículo 2 dice también que Dios mirará desde el cielo. Dos cosas tienen que combinarse para que tú tengas un gran principio. Es que Dios venga y se te revele y tú mires también a Dios con ojo de humildad, con ojo de sensibilidad para ver su gloria. Amén. Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero Dios es maravilloso. 700 años antes de que Jesucristo naciera, este gran profeta vio la gloria de Dios. Vio cómo iba a ser la grandeza y la gloria que iba a tener el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías es el profeta del testimonio glorioso, del fiel cumplimiento de todas las cosas que Jesús vino a hacer y sigue haciendo sobre la raza humana. Amén. Y para que tengamos un buen principio tenemos que recibir la revelación de Dios. Tenemos que anhelarla. Tenemos que ansiarla con gemidos indecibles. El profeta pudo ver la gloria de Dios en medio de una crisis. Estamos pasando en Venezuela una crisis tremenda. Pero aquellos que seguimos insistiendo en mirar a Dios, en mirar el gran trono de Dios, no mirar a los problemas, no mirar a los conflictos,
No, mirar la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que de día y de noche los ángeles dicen: santo, santo, toda la tierra y todo el cielo y todo el universo está llena de tu gloria. Amén. Aplauso al Señor, amado. Ese fue el principio de este gran profeta, amados. Y en el principio hay otras cosas interesantes que nos deben ayudar a reflexionar. Una de ellas, que cuando él vio la gloria de Dios, él sintió un profundo arrepentimiento y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, abrió su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el evangelio. El gran principio para ver la gloria de Dios es un verdadero arrepentimiento. Es una verdadera convicción de nuestros pecados. Es la verdadera convicción de nuestras culpas. Amén. Y vemos claramente que en Isaías capítulo 66, versículo 2, al final de su ministerio, Isaías insiste en que Dios mirará desde el cielo a aquel que tiembla a la palabra de Dios. Ahí está hablando de arrepentimiento. Ahí está hablando de temor reverente. Nosotros tenemos que sentir miedo cuando Dios nos habla desde su santidad, porque nos está llamando a un cambio profundo, a un cambio de conducta, a un cambio de actitud, que eso hace estremecer el reino de Dios, porque Dios desde el cielo mirará a aquellos que tiemblan a la palabra de Dios. Amén. Un principio excelente y un final mejor todavía. Amén. Vemos que este gran líder, este gran profeta llamado Isaías, mantuvo los valores al principio y los mantuvo al final de su ministerio. También vemos, amado, que en el versículo 6, al principio Isaías dijo que cuando Dios hizo la pregunta de a quién enviaré y quién irá por nosotros, aquí está, ¿quién va a ir por nosotros?, dijo Dios. Aquí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces respondí, dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. El versículo 66, el capítulo 66, versículo 2 dice que Dios mirará desde el cielo a aquel que es pobre de espíritu, que es pobre y humilde de espíritu. Está hablando de ese ofrecimiento. Está hablando de rendición, amado. Al principio Isaías se rindió después de sentirse redimido. Después de haber sentido la culpa y luego Dios redimirlo a través de un carbón encendido, él sintió un profundo agradecimiento, un profundo sentido de servicio a Dios, y se entregó en humildad y se entregó en servicio a Dios. Amén. Y vemos que el mismo principio al final Isaías lo sigue desarrollando y lo sigue estableciendo. Amado hermano que me escuchas, amado amigo que me escuchas, Dios mirará desde el cielo a una persona humilde, a una persona pobre de espíritu, deseosa, hambrienta de Dios. Y usted sabe cómo se satisface Dios en su hambre y sed de justicia. Porque así como Jesucristo dice: dichosos los que tienen sed y hambre de justicia, Dios en su carácter eterno tiene sed y hambre de justicia. Y Dios anda buscando, hambriento, a creyentes que le sirvan, a creyentes que le obedezcan, a creyentes que le entreguen lo más valioso,
que es un corazón dispuesto al servicio, dispuesto al llamado, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ir y predicar el evangelio públicamente y por las casas, a tiempo y afuera de tiempo, porque estos tiempos son malos y con diligencia nosotros tenemos que decirle a Dios: heme aquí. Amén. A veces me ha dado un dolor y una tristeza que a veces creo incurable en mi corazón, en ver cómo los creyentes, no todos, gracias a Dios, porque si no, si el mundo se acabara, les cuesta rendirse ante el servicio a Dios. Mira, Dios no te llamó solamente para que tú seas salvo o salva. Dios te llamó para que le sirvieras en busca de las almas. El tesoro de Dios son las almas que se arrepienten, son las almas que confiesan su nombre. Tenemos que predicar a los vecinos, tenemos que predicar a los amigos, tenemos que predicar a los enlutados, tenemos que predicar, bendito sea la gloria de Dios, a aquellas personas necesitadas, aquellas personas que están esperando una palabra de aliento, una palabra de ayuda. Yo cada día que pasa me maravillo más de las grandezas del Espíritu Santo, de las grandezas de cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos a tiempo y fuera de tiempo. Yo le contaba a la hermana Carmen un testimonio, y cierro con esto, donde Dios a veces, más allá de nuestro alcance visual, se aprovecha de nosotros, se aprovecha de nuestras intenciones para ayudar a muchos y a muchas. Yo recientemente le comentaba a la iglesia de que estamos sintiendo un avivamiento en la iglesia, estamos sintiendo un despertar en la iglesia, porque hemos asumido la responsabilidad de cuando los amigos, los vecinos nos llaman a predicarles en su dolor, a predicarles en su duelo. Cuando un familiar parte, ahí estamos nosotros haciéndole servicios, 9, 8, 7 servicios después que esa persona fallece, llevando consuelo, llevando ayuda y llevando alivio. Y Dios me mostraba hace unos meses atrás Isaías 61, donde Dios dice que Jesucristo y el Espíritu Santo en Isaías llevaría consuelo a los enlutados, llevaría sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, ayudaría al quebrantado. En sí, el ministerio de Jesús es un ministerio de servicio a los más necesitados. En una de estas tardes estaba muy ocupado, estrecho por muchas cosas que la vida a veces presiona. Y me llegó una vecina, me dijo: pastor, tengo que hablar contigo. Hay una hermana que ha tenido visiones de noche contigo. Y es una hermana que está pasando por un tremendo problema matrimonial. Se siente muy deprimida. En la noche yo había predicado acerca de Cornelio en la iglesia, de la vida de Cornelio, donde Dios le habló a Cornelio en visión también, para que fuera a buscar a Pedro, y Cornelio, ni corto ni perezoso, con premura, con rapidez, fue a buscar a Pedro. Cuando esa hermana me estaba hablando de que esta otra hermana había tenido la visión, yo estaba pensando dentro de mí: Dios mío, estoy muy ocupado, vamos a ver si para la otra semana abro un espacio para visitarla a la hermana. Pero en ese momento la conciencia me redarguyó. Y Dios me hizo sentir: anoche predicaste de Cornelio, de obedecer la visión. Obedece tú la visión. La conciencia me oprimió. Y le dije a la hermana: está bien, dile. Y inmediatamente llamé a esa hermana que había tenido la revelación y la visión conmigo. Esa hermana no me conocía, me escuchó predicar una sola vez en la iglesia de nuestro hermano Erwin. Y cuando hablé con mi hermana, me dijo: pastor, tengo varias noches que
usted me habla en sueño. Yo quisiera sentarme con usted para hablarle de lo que yo he recibido de parte de Dios, o lo que yo había recibido. Me senté al otro día me senté con la hermana y me comentó, dentro de esas dos visiones, la que más me llamó la atención, me dijo: pastor, usted en el sueño me citaba Isaías 3, donde Dios habla acerca de la ayuda, acerca del trabajo que nosotros hemos venido realizando públicamente y por las casas. Y lo más extraordinario que ella me decía: pastor, cuando usted me hablaba en el sueño en la noche, al otro día yo amanecía sin depresión, yo amanecía curada, bendito Dios para siempre. Y yo no entiendo esto. Y yo le dije: yo sí lo entiendo, bendito sea la gloria de Dios. Dios está mostrando y está confirmando el trabajo del cual Él nos ha llamado. Y Dios necesita una iglesia que diga: he aquí, Dios, estoy para servirte. He aquí, Dios, estoy para obedecerte. He aquí, Dios, estoy para hacer tu voluntad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y ese es el principio de Isaías, y el final fue excelente y glorioso, amado. Y es lo que Dios está demandando de nosotros. No podemos opacar este incentivo de parte de Dios. Tenemos que avanzar, amado. Lo que usted está viendo en la iglesia, yo el domingo sentí algo tan bonito en la iglesia. Un despertar, un revivir. Si nuestro principio fue pequeño, nuestro final puede ser mejor y excelente. Dios habla, amado. ¿Cuántos creen que Dios habla? Recientemente leí una estadística en una revista cristiana donde se pronostica que para el 2025 va a existir más de 800 millones de protestantes pentecostales en la tierra. El 70% de los protestantes son pentecostales. Dios habla y Dios nos impulsa a través del glorioso Espíritu Santo. Amén. Los milagros, las señales seguirán a aquellos que tienen un excelente principio y un excelente final. No desmayemos. Sigamos con un excelente principio y un excelente y mejor final. Amén. Aplauso para el Rey.